Saludos en el nombre del Señor Jesús, les habla Jaiber Serna. Continuamos con el tema titulado La crucifixión. Tomo lectura en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, desde el versículo 24. Cuando le hubieron crucificado a Jesús, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera, 9 de la mañana, cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Acabo de leer la escritura en Marcos, donde él también certifica como evangelista la muerte oficial del Señor Jesús. Voy a leer algo sobre el protocolo de la crucifixión según la ley romana, el código romano de hace 2000 años. Roma dejaba pocas cosas al azar o sueltas para mantener la cohesión del imperio. Dictaba normas generales que regulaban las relaciones sociales, las siembras, los impuestos, la administración de la justicia o los procedimientos para la ejecución de la pena capital o pena de muerte. Las prácticas que se establecieron durante los años de Augusto y Tiberio quedaron anotadas como protocolos obligatorios, como leyes, y así se mantuvieron durante más de 200 años, hasta Didio Juliano, que logró el imperio en una subasta pública entre los soldados. La crucifixión también tenía su ritual, tenía su protocolo, y salvo las excepciones que se pudieran establecer, según el lugar y el momento en que se ejecutaba, es de suponer que las normas generales del estricto código romano serían respetadas en todas las provincias de Roma. Parece que por la dudosa tradición oral, por escritos dudosos, ajenos a la Biblia, da a entender que con el Señor Jesús se rompieron esquemas y protocolos en su ejecución. Hubo excesos notorios, por lo que leemos en la Biblia, si lo comparamos con el código de la crucifixión que tenían los romanos. Vemos que con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo se violaron todos los protocolos, todas las leyes que trataban de darle algo de dignidad al crucificado, de respetar algunos parámetros. Todos esos se rompieron con la crucifixión del Señor Jesucristo. Tanto odio de la creación hacia su Dios, tanta frialdad, tanta crueldad de la criatura hacia su Creador. Séneca y Plutarco tampoco pormenorizaron, y los historiadores romanos Cornelio, Tácito, Plinio y Suetonio no entraron en detalles cuando se refirieron al tema de la crucifixión en las referencias directas al tema de la cruz de Jesús, al suplicio del Señor, de la pasión de Cristo. Tampoco estos escritores clásicos no se detienen en los detalles, como tampoco los evangelistas de la Biblia. La Biblia no nos da un detalle cronológico exacto de una descripción profunda y cruda de los sucesos que ocurrieron al Señor Jesús durante el proceso de su condena a la cruz. Solo podemos mirar entre los 4 evangelistas y recoger detalles aquí y allá, y por el Espíritu Santo construimos en nuestro corazón, en nuestra mente, cómo pudo haber sido el suceso del Calvario. No hay una película, no hay una novela, no hay un documental que nos describa a lujo de detalles, ni con toda la crueldad
con que se desbocaron contra Jesucristo todos sus enemigos para darle muerte, con esa sevicia con que lo atacaron. No tenemos algo así documentado, pero por el Espíritu Santo que Él nos ha dado a los creyentes, nosotros podemos entender muchas cosas. En la crucifixión de Jesús, los historiadores no se detienen en los detalles que para nosotros, la Iglesia, son muy importantes para darle realce y valor a la obra del Calvario como se lo merece. Por lo que se puede deducir que Él fue crucificado como se crucificaba, sí, pero con mucha más crueldad. Aunque la iconografía, la imaginería y la cinematografía nos hayan dejado y nos estén dejando hasta la fecha entre tantas películas, novelas, documentales, videos que se hayan hecho y narraciones en torno al Calvario, nos impregnan con tomas, con fotos, con escenas actuadas, tratan de impregnarnos la mente con algo de lo que ocurrió allí en el Calvario. Aunque a la gente le parezca que las películas y los documentales en cuanto al sufrimiento del Señor Jesús a manos de los romanos les parezca exagerado, pues ningún actor exagera, ningún documental exagera, ninguna película exagera, porque me atrevo a decir que ni se acercan con lo que muestran ni en lo que actúan a lo que pudo haber sido y a lo que evidentemente fue el sufrimiento cruento de nuestro Señor Jesús a manos del verdugo bajo el Imperio Romano. Ningún tema que se trate en torno al Calvario no altera la crueldad refinada de la práctica, ni exagera el sufrimiento real del Señor Jesús, quien fue crucificado. La dificultad para establecer el suplicio de la crucifixión se acrecienta porque no se puede acudir a la comparación. Nadie, por más que actúe tratando de narrar y de explicar y de hacer vernos cómo fue el sufrimiento del Señor Jesús, ni se acerca con creces a lo que realmente Él experimentó, a lo que vivió, a lo que fue sometido, a lo que Él voluntariamente se sometió por amor al pecador. Ya que solo han aparecido los restos de un crucificado histórico, en el año 1968 un grupo de arqueólogos halló en Jib-at Hamar Bikbar, al noroeste de Jerusalén, hallaron la tumba de un hombre llamado Juan, hijo de Agol, Juan Bar Agol, un tal Juan que fue crucificado en los tiempos de Jesús, alrededor de hace 2000 años. Las marcas de violencia en los restos de aquel cuerpo eran de violencia patentes. En sus talones se veían atravesados por un clavo de 18 centímetros. Sus manos estaban taladradas y en sus tibias y peronés intencionalmente estaban rotos a la altura del tercio inferior y el radio derecho, es decir, sus rodillas habían sido quebradas. Presentan fisuras por los clavos, su cuerpo en varios lugares. Pero nada de eso alteraba el protocolo de lo que aparecen en estos restos humanos, porque eso estaba permitido en el protocolo de la crucifixión, ya que los soldados, quienes eran verdaderos expertos no solo en la guerra, sino en la tortura, porque para este oficio vil, Roma tenía soldados expertos en tortura, que sabían dónde estaban las zonas de dolor y sabían intensificarlo y hacerlo cumplir y hacerlo sentir en el condenado. Ellos sabían cómo acelerar o ralentizar la muerte de acuerdo a lo que los familiares, amigos o allegados del condenado, si pagaban o no, y en la medida que pagaban, ellos podían darle muerte rápida al crucificado o podían prolongar su angustia aún por varios días. Algunos crucificados duraban días y noches colgados en la cruz.
Algunos eran devorados por las aves de rapiña, estando aún vivos sobre la cruz. Algunos morían en el momento del alatigamiento, no soportaban. Otros morían y perecían bajo el peso de la cruz, porque la caminata con la cruz a cuestas era parte del protocolo de la crucifixión. Y muchos de los condenados caían por el camino y caían aparentemente inconscientes, pero los revisaban y estaban muertos bajo el látigo romano, bajo el peso de la cruz. Vemos entonces la valentía de nuestro Señor Jesús, quien cada vez que caía por el camino de la vía dolorosa, por el camino hacia el Gólgota, que era de unos 2 kilómetros, siempre que caía nuestro campeón se levantaba, porque él tenía puesta la mira en el Gólgota, en el monte Calvario, en la cruz, en la tumba y en la resurrección, mirándonos a usted y a mí para redimirnos, para salvarnos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús por su magno sacrificio en la cruz del Calvario. Los crucificados también solían morir por asfixia, ya que al estar colgados apenas podían respirar, pero la asfixia podía hacerse más o menos intensa, también de acuerdo a lo que pagaran los dolientes del crucificado. O sea que Roma tenía como negocio aún la crucifixión, y según el estrato así sufría el condenado. Según ellos acercaran o separaran los brazos del palo central, es decir, el vertical, si se los ponían los brazos encima de la cabeza, extendidos hacia arriba, tenía un grado de ahogo o de ahogamiento. Si se los iban abriendo en el horizontal, en la cruz, de modo que iba quedando más colgado, y dependiendo de la altura a la que colgaban la cuña o cipro, sobre la que apoyaban ellos los pies. A algunos les ponían como un descanso, como un apoyo en la parte donde iban los pies, para que se apoyaran allí y pudieran alivianar el peso del cuerpo en los brazos. Pero a otros no les ponían ese descanso, y aún normalmente el condenado llegaba al lugar de la crucifixión exhausto, y sus pies iban normalmente sangrando, porque en el cadáver que se descubrió de aquel crucificado llamado Juan, que aparece aquí registrado en arqueología, tenía los talones también maltratados. Y dice que ellos le podían poner el peldaño ahí en la parte de los pies en la cruz al crucificado, pero también con un mazazo seco rompían las rodillas, de modo que no podía apoyarse ya, o le removían el peldaño para que quedara colgando de los clavos. Y allí es cuando sufría la asfixia profunda, y el condenado, el colgado allí en la cruz, no podía respirar y morían ahogados. Muchos no esperaba a prolongarse el dolor de la crucifixión, sino que la falta de aire en los pulmones hacía que sufrieran un paro respiratorio los crucificados y morían rápidamente en la cruz, según el desgaste que tuvieran por el maltrato. La muerte por asfixia era prácticamente instantánea, ya que el aire no podía llegar a los pulmones. Parece que ese no fue el caso, y evidentemente no fue el caso de nuestro Señor Jesucristo, quien aún pendiendo de la cruz hablaba, seguramente con gran esfuerzo, pero el campeón del Gólgota habló desde la cruz y dijo varias cosas que están registradas en la Santa Biblia, en los Evangelios. Él estaba consciente en la cruz. Muchos de los crucificados perdían el conocimiento, no reconocían a las personas, disvariaban por causa de los látigos, se desencadenaba una fiebre intensa por el calor, casi que les fundía el cerebro. En el caso del Señor Jesús, quien llevó una corona de espinas,
que por cierto eran espinas muy toscas, muy fuertes y difíciles de quebrar con los dedos, pues su cabeza estaba lacerada por varios lugares, seguramente con un sangrado abundante, y por el sangrado de las heridas de los látigos, los empujones, por todo el maltrato físico, emocional que él sufrió, pues seguramente pudiéramos decir es para estar loco, para perder el quicio, la conciencia. Pero lo vemos a nuestro Señor Jesús, que aún en su hora más crítica estaba completamente lúcido, completamente consciente de lo que estaba haciendo. En el momento en que fueron a darle el vinagre, cuando él pidió agua al decir sed tengo, dice que habiéndolo probado, o sea que tenía el gusto activo, era consciente del sabor de las cosas, y dice que habiendo saboreado en su boca con sus papilas gustativas que no era agua sino un narcótico, una droga, una hierba amarga, una bebida asquerosa y desagradable, que para humillar más al crucificado que pedía agua, estando en un estado avanzado de deshidratación y de sed profunda, le amargaban más la hora de su muerte, negándole un poco de agua, sino dándole prácticamente un narcótico, una droga que le trataría de disipar un poco los dolores de la agonía. Pero nuestro Señor Jesucristo lo escupió automáticamente, sacó fuerzas, porque hasta para escupir hay que tener fuerzas. Y vemos a nuestro Señor que escupe con fuerza, porque Él no gustó el vinagre, no gustó la hiel, no gustó el narcótico, Él gustó la muerte por todos. Hablando de los crucificados, cuando los crucificaban estaban agotados y prácticamente exhaustos. Rutinariamente se daba a los crucificados también un chuzo de lanza o un lanzazo, una perforación al pericardio, a la parte baja del corazón, a romperle una arteria principal para verificar la muerte. Y la señal que recibía el soldado que hacía esto era que veía salir agua y sangre, porque cuando la persona muere se asientan los líquidos del cuerpo, y por eso dice el evangelista Juan que él estaba frente a la cruz y él vio que cuando el soldado le atravesó el costado por entre las costillas al Señor con esa lanza, él dice que vio que al instante salió agua y sangre. El agua y la sangre también salió porque al haber sangrado tanto nuestro Señor Jesús en medio de los látigos allí en el pretorio, por el camino también iba desangrándose, aún en el lugar de la crucifixión, en el Gólgota, allí también acostumbraban a latigarlos más antes de ponerlos en la cruz. Y por toda esa pérdida de sangre, solo quedaba ya el asiento prácticamente. Podemos decir entonces que él derramó toda su sangre. Por eso cuando Juan dice que vio salir agua y sangre, era el asiento de su vida, el asiento que quedaba de la sangre en su cuerpo. Fue lo que el apóstol Juan nos testifica, que vio salir del costado de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Soy Albert Serna, que el Señor Jesús les bendiga.